Elena Ramirez había crecido entre los capitales de las montañas colombianas, donde su padre lo enseñó a leer los mapas topográficos que utilizaba para navegar por los senderos traicioneros de la Sierra Nevada. A los 23 años, la vida la había llevado lejos de su hogar natal hasta la bulliciosa capital, donde trabajaba como secretaria en el Ministerio de Defensa Nacional. Era 1952, y las tensiones políticas se respiraban en cada corredor del imponente edificio gubernamental. Cada mañana, Elena llegaba puntualmente a las 7 en punto, siempre vestida con su falda azul marino y blusa blanca impecablemente planchada. Su trabajo consiste principalmente en archivar documentos, tomar dictados y, lo más importante para los oficiales superiores, preparar el café que mantenía funcionando toda la maquinaria militar. Era una tarea que muchos consideraban menor, pero Elena la realizaba con una dedicación que rayaba en el arte. Conocía exactamente cómo le gustaba el café a cada oficial, el general Martínez lo prefería fuerte y sin azúcar, el teniente coronel Vázquez lo tomaba con 2 cucharadas de azúcar y un toque de canela, pero nadie era más específico que el coronel Alejandro Mendoza. El coronel Mendoza era un hombre de 52 años, veterano de múltiples campañas militares, con una reputación implacable tanto en el campo de batalla como en las oficinas del ministerio. Sus subordinados lo temían, sus superiores lo respetaban, y las secretarias procuraban mantenerse invisibles cuando él pasaba por los pasillos. Tenía una peculiar obsesión por los mapas y la precisión geográfica, producto de años liderando operaciones militares en terrenos complicados donde un error de cálculo podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Elena había observado durante semanas como el coronel desplegaba enormes mapas sobre su escritorio cada tarde, marcando rutas con lápices de colores diferentes, consultando coordenadas en gruesos manuales militares y hablando por teléfono con voces tensas sobre posiciones estratégicas y movimientos de tropas. Aunque oficialmente no tenía acceso a información clasificada, su posición le permitía observar y, sin pretenderlo, absorber detalles que pasaban desapercibidos para otros. El martes 15 de octubre, Elena entró a la oficina del coronel Mendoza levando la bandeja de plata con su café vespertino, negro, muy caliente, servido en la taza de porcelana blanca con el escudo nacional que él tanto apreciaba. El coronel estaba inclinado sobre un mapa particularmente grande que mostraba la región montañosa del departamento de Boyacá, una zona que Elena conocía bien porque había visitado frecuentemente a su tía materna que vivía en un pueblo cercano a esas montañas. Mientras colocaba cuidadosamente la taza sobre el escritorio, sin poder evitarlo, su mirada se posó sobre el mapa. Inmediatamente, algo le llamó la atención. Las curvas de nivel que indicaban la elevación del terreno en el mapa no coincidían con lo que ella recordaba de sus viajes por esa región. Según el mapa militar, había una ruta directa a través de un valle que, en la realidad, Elena sabía que estaba bloqueado por una formación rocosa casi vertical que había admirado durante sus excursiones de juventud. El corazón le comenzó a latir más rápido mientras fingía acomodar algunos papeles en el escritorio. ¿Debía dejar algo? ¿Quién era ella, una simple secretaria que servía café, para cuestionar un documento militar oficial? Pero al mismo tiempo, recordaba las historias que su padre le había contado sobre expediciones perdidas en las montañas debido a mapas incorrectos, y la responsabilidad de mantener silencio comenzó a pesar como una piedra en el estómago. El coronel levantó la vista del mapa y la miró con una expresión que Elena no pudo descifrar. ¿Sucede algo, señorita Ramírez?, preguntó con su voz característica, profunda y autoritaria. Elena sintió que el aire del despacho se volvía más denso, como si las paredes se hubieran acercado varios centímetros. Tenía 2 opciones, murmurar una disculpa y salir de la oficina como había hecho cientos de veces antes, o encontrar el valor para hablar sobre algo que podría cambiar el caso de una operación militar importante. Disculpe, mi coronel, comenzó Elena con voz temblorosa, pero creo que conozco esa región del mapa. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas, como si hubieran cobrado vida propia. El coronel frunció el seno, claramente sorprendido de que una secretaria tuviera algo que decir sobre asuntos militares.
En ese momento, Elena se dio cuenta de que había cruzado una línea invisible que separaba su mundo del mundo de los hombres uniformados que tomaban decisiones importantes. El destino de Elena estaba a punto de cambiar para siempre. Todo había comenzado con una simple observación mientras servía una taza de café en martes por la tarde en una oficina llena de mapas y secretos militares. El silencio en la oficina del coronel Mendoza se extendió como una mancha de aceite sobre agua. Elena podía escuchar el tic-tac del reloj de pared y el ruido distante de las máquinas de escribir en las oficinas vecinas. El coronel había dejado su pluma sobre el escritorio y ahora la miraba fijamente con una expresión que mezclaba sorpresa, curiosidad y lo que Elena temía que fuera irritación. ¿Conoce esta región? Repitió el coronel, señalando el mapa con el dedo índice. Su voz había adquirido un tono más bajo, casi peligroso. Elena asintió lentamente, sintiendo como sus manos comenzaban a temblar ligeramente. Nunca antes había estado tan cerca de un superior militar hablando sobre algo más trascendente que el azúcar en el café o la temperatura de la oficina. Mi tía vive en San José del Guaviare, explicó Elena, refiriéndose a un pequeño pueblo que aparecía marcado en el mapa. He viajado por esa zona muchas veces desde que era niña. Mi padre era guía de montaña antes de dedicarse al cultivo del café, y me enseñó a leer el terreno. Cada palabra que pronunciaba la hacía sentirse más expuesta, como si estuviera desnudando su alma ante un extraño. El coronel se incorporó en su silla, adoptando la postura rígida que caracterizaba a los oficiales de alto rango. Señorita Ramírez, ¿está usted hablando de documentos cartográficos oficiales preparados por el Instituto Geográfico Militar? Estos mapas han sido verificados por topógrafos profesionales y avalados por el Estado Mayor. Su tono era educado pero firme, el mismo que usaría para explicar a un subordinado por qué una orden no podía ser cuestionada. Elena sintió como el calor subía por su cuello hasta llegarlo las mejillas. Durante un momento, consideró retractarse, pedir disculpas y salir corriendo de la oficina para nunca más volver a opinar sobre asuntos que no eran de su incumbencia. Pero entonces recordó la voz de su padre diciendo, Mija, cuando veas que algo está mal y tienes el conocimiento para corregirlo, el silencio te convierte en cómplice del error. Con todo respeto, mi coronel, continuó Elena, sorprendiéndose a sí misma por la firmeza que había adquirido su voz, valle que aparece aquí marcado como transitable. Señaló con el dedo una línea verde que atravesaba el mapa de este a oeste. En realidad está bloqueado por la Piedra del Diablo, una formación rocosa de más de 200 metros de altura que hace imposible el paso de vehículos o tropas. El coronel siguió la dirección de su dedo y frunció el seno. Se inclinó sobre el mapa, estudiando la zona que Elena había señalado. Por primera vez desde que había comenzado la conversación, pareció menos seguro de sí mismo. La Piedra del Diablo, murmuró, como si estuviera tratando de recordar algo. Así lo dicen los lugareños, explicó Elena, sintiendo que recuperaba algo de confianza. Es una pared de roca volcánica que se formó hace miles de años. Los únicos que pueden cruzarla son los escaladores expertos, y aún así es extremadamente peligroso. Cualquier operación militar que trate de pasar por allí tendría que dar un rodeo de al menos 50 kilómetros hacia el norte. El coronel se quedó calado durante varios minutos, estudiando el mapa con una concentración que Elena no había visto antes. Ocasionalmente murmuraba números y coordenadas, como si estuviera haciendo cálculos mentales. Finalmente, levantó la vista y la miró con una expresión completamente diferente. Ya no había irritación en sus ojos, sino algo parecido al respeto. Señorita Ramírez, dijo lentamente, es lo que usted dice es cierto, entonces este mapa contiene un error que podría comprometer seriamente la operación que estamos planificando. Hizo una pausa y tamborileo los dedos sobre el escritorio. Dígame, ¿qué más ve usted en este mapa que no coincide con la realidad del terreno? Elena se acercó más al escritorio, olvidándose momentáneamente de los protocolos y jerarquías militares.
Suma desactivo como una máquina bien ingresada, procesando cada detalle topográfico que había aprendido durante años de expediciones con su padre. Aquí, señalo otra área del mapa, esta carretera que aparece como principal en realidad es apenas un sendero de molas durante la época de lluvias. Se vuelve intransitable para vehículos pesados entre abril y octubre. Y esta elevación, continuó, señalando una montaña marcada con curvas de nivel, está mal calculada. Es por lo menos 300 metros más alta de lo que indica el mapa. Mi padre y yo la escalamos cuando yo tenía 17 años, y tardamos 2 días completos cuando según este mapa debería haber sido una caminata de unas pocas horas. Con cada observación que Elena hacía, el rostro del coronel se volvía más serios. Se levantó de su silla y comenzó a caminar por la oficina, con las manos entrelazadas detrás de la espalda en la postura característica de los militares cuando están profundamente concentrados en resolver un problema estratégico. Señorita Ramírez, dijo finalmente, deteniéndose frente a la ventana que daba hacia el patio central del ministerio, necesito que me acompañe al despacho del general Martínez. Ahora mismo. Elena sintió como si el mundo se hubiera detenido a su alrededor. Ir al despacho del general significaba entrar en las altas esferas del poder militar, un lugar donde las secretarias solo llegaban para llevar documentos o servir café durante reuniones importantes. Al despacho del general, preguntó con voz apenas audible. Sí, confirmó el coronel, y dirigiéndose hacia la puerta. Si sus observaciones son correctas, acabamos de evitar lo que podría haber sido un desastre militar de proporciones considerables. Y eso, señorita Ramírez, es algo que el general Martínez necesita saber inmediatamente. Elena siguió al coronel hacia los pasillos alfombrados que levaban a las oficinas de los oficiales de más alto rango, sintiendo que cada paso la alejaba más de su vida anterior como una simple secretaria que servía café, y la acercaba hacia un destino que no podía ni siquiera imaginar. Los pasos del coronel Mendoza resonaban con autoridad sobre el mármol pulido mientras Elena lo seguía por el corredor principal del Ministerio de Defensa. Nunca había estado en esa parte del edificio, reservada exclusivamente para los oficiales de mayor rango. Las paredes estaban decoradas con retratos de héroes militares colombianos y banderas de las diferentes divisiones del ejército, creando una atmósfera solemne que hacía que Elena se sintiera aún más pequeña y insignificante. El despacho del general Martínez ocupaba toda una esquina del cuarto piso, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de Bogotá. Cuando el coronel tocó la puerta y una voz grave respondió adelante, Elena tuvo que hacer un esfuerzo consciente para controlar su respiración. El general era un hombre imponente de 60 años, con el cabello completamente gris peinado hacia atrás y una mirada penetrante que parecía evaluar a cada persona que entraba a su oficina. Mi general, comenzó el coronel Mendoza con el tono formal que se usaba entre oficiales de diferente rango, necesito presentarle a la señorita Elena Ramírez, quien ha identificado varios errores significativos en los mapas topográficos que estamos utilizando para la operación Cóndor. Elena sintió que el mundo se detenía. La operación Cóndor era clasificada, y acababa de enterarse de su existencia por accidente. El general Martínez la estudió durante varios segundos que se sintieron como una eternidad, evaluándola de pies a cabeza como si fuera un soldado en formación. La señorita Ramírez, preguntó el general con una ceja levantada. ¿No es usted la secretaria que prepara mi café matutino? Elena asintió, sintiéndose expuesta y vulnerable. Coronel Mendoza, espero que tenga una muy buena razón para traer personal civil no autorizado a discutir operaciones clasificadas. El coronel se aclaró la garganta y comenzó a explicar lo ocurrido esa tarde. Mientras hablaba, desplegó el mapa sobre la amplia mesa de caoba del general y señaló cada una de las inconsistencias que Elena había identificado. Con cada detalle que mencionaba, la expresión del general se volvía más seria. Señorita Ramírez, dijo finalmente el general, dirigiéndose directamente a Elena por primera vez, ¿puede usted confirmar estos errores cartográficos basándose en experiencia personal directa?
Elena respiró profundamente antes de responder. Sí, mi general. He recorrido esa region más de 20 veces en los últimos 10 años. Conozco cada sendero, cada formación rocosa y cada río. Mi padre me enseñó a leer el terreno desde muy pequeña, y puedo asegurar que este mapa contiene al menos 5 errores graves que podrían poner en peligro cualquier operación militar. El general tomó una lupa del cajón de su escritorio y se inclinó sobre el mapa, estudiando cuidadosamente cada punto que Elena había señalado. Después de varios minutos, se dirigió al teléfono negro que tenía sobre el escritorio y marcó un número interno. Coronel Vasquez, necesito que venga a mi oficina inmediatamente. Traiga todos los informes de reconocimiento de la región de Boyaca y los estudios topográficos alternativos, ordeno con voz autoritaria. Colgó el teléfono y se dirigió nuevamente a Elena. Señorita Ramírez, vamos a verificar cada una de sus observaciones con nuestros equipos de inteligencia militar. Durante la siguiente hora, la oficina del general se convirtió en un centro de operaciones improvisado. Llegaron 3 oficiales más, cada uno cargando carpetas llenas de informes, fotografías aéreas y mapas adicionales. Elena se encontró sentada en una silla de cuero frente a la mesa del general, respondiendo preguntas específicas sobre elevaciones, distancias, condiciones climáticas y accesibilidad del terreno. Con cada pregunta que contestaba correctamente, confirmada por fotografías aéreas o informes de reconocimiento, la actitud de los oficiales hacia ella cambiaba visiblemente. Ya no la miraban como una secretaria intrusa, sino como una experta en terreno cuya información podría ser crucial para el éxito de su operación. El momento decisivo llegó cuando el coronel Vasquez desplegó una fotografía aérea tomada apenas 3 semanas antes. Aquí está la piedra del diablo que mencionó la señorita, confirmó, señalando una formación rocosa masiva que efectivamente bloqueaba el valle marcado en el mapa como ruta principal. Nuestros pilotos de reconocimiento confirmaron que es completamente intransitable para vehículos terrestres. El general Martínez se recostó en su silla y miró fijamente a Elena. Señorita Ramírez, gracias a su intervención, acabamos de evitar enviar 2 batallones completos a una misión que habría fracasado antes de comenzar. Los errores en este mapa habrían resultado en pérdida de vidas humanas y compromiso de objetivos estratégicos nacionales. Elena sintió una mezcla de orgullo y responsabilidad que nunca había experimentado antes. Mi general, solo es lo que mi padre me enseñó, cuando veas algo que está mal y tienes el conocimiento para corregirlo, tienes la obligación moral de hablar. Su padre era un hombre sabio, comentó el general. Coronel Mendoza, quiero que la señorita Ramírez se transferida inmediatamente al Departamento de Cartografía Militar. Necesitamos personas con su conocimiento del terreno revisando todos nuestros mapas topográficos. El corazón de Elena comenzó a latir más rápido. Una transferencia significaba un ascenso, mayor responsabilidad y, probablemente, acceso a información que muy pocas mujeres en el país tenían el privilegio de manejar. Además, continuó el general, quiero que se le otorgue una condecoración especial por servicio distinguido a la patria. No muchas personas civiles tienen el honor de prevenir desastres militares desde un escritorio. Elena se levantó cuando el general se puso de pie, indicando que la reunión había terminado. Mientras se dirigía hacia la puerta, escuchó al general dirigirse al coronel Mendoza: Coronel, asegúrese de que todos los mapas de las regiones montañosas son revisados por personal con conocimiento local directo. No podemos permitirnos otro error de esta magnitud. Cuando salieron del despacho, el coronel Mendoza caminó junto a Elena por el pasillo. Señorita Ramírez, lo dijo en voz baja, acaba de cambiar no solo su vida, sino posiblemente el caso de operaciones militares importantes. Espero que esté preparada para las responsabilidades que vienen con este reconocimiento. Elena asintió, sintiendo que su vida había tomado un rumbo completamente inesperado.
Esa mañana había sido una secretaria que servía café. Esa tarde se había convertido en una especialista en cartografía militar reconocida por los más altos mandos del ejército colombiano. Todo había comenzado con una simple observación y el valor de hablar cuando algo estaba mal. 6 meses después del incidente que cambió su vida, Elena Ramírez se encontraba en una oficina completamente diferente dentro del mismo edificio del Ministerio de Defensa. Las paredes estaban cubiertas de mapas topográficos de toda Colombia, y su escritorio, antes ocupado solo por una máquina de escribir y documentos para archivar, ahora sostenía instrumentos de precisión, lupas especializadas y pilas de informes cartográficos que requerían su revisión experta. Su nueva posición como especialista senior en cartografía de terreno la había convertido en una de las pocas mujeres civiles con acceso a información militar clasificada en Colombia. Cada mañana, en lugar de preparar café para los oficiales, Elena recibía mapas de diferentes regiones del país que necesitaban ser verificados antes de ser utilizados en operaciones militares. Su conocimiento del terreno, adquirido durante años de expediciones familiares, ahora servía para proteger las vidas de soldados que nunca conocería personalmente. La historia de cómo una secretaria había corregido mapas militares y evitado un desastre se había extendido discretamente por los círculos militares de América Latina. Elena había recibido visitas de cartógrafos militares de Ecuador, Venezuela y Perú, interesados en implementar sistemas similares de verificación local en sus propios países. Su método, que combinaba conocimiento tradicional del terreno con técnicas cartográficas modernas, se estaba convirtiendo en un modelo a seguir. El coronel Mendoza, quien se había convertido en su mentor y supervisor directo, frecuentemente comentaba que el incidente había cambiado no solo la vida de Elena, sino también los protocolos de verificación cartográfica de todo el ejército colombiano. Antes de usted, señorita Ramírez, lo había dicho durante una de sus reuniones semanales, confiábamos ciegamente en los mapas oficiales. Ahora sabemos que la experiencia local es tan valiosa como los instrumentos de precisión. En su escritorio, Elena mantenía una fotografía enmarcada de la piedra del diablo. La formación rocosa suya identificación había iniciado toda su transformación profesional. Cada vez que la miraba, recordaba las palabras de su padre sobre la responsabilidad moral de corregir errores cuando se tiene el conocimiento para hacerlo. Su trabajo había evolucionado más allá de la simple verificación de mapas. Elena había desarrollado un sistema de red de contactos locales en diferentes regiones montañosas del país, guías, campesinos, mineros y comerciantes que conocen íntimamente el terreno de sus zonas y que ahora colaboraban informalmente con el ejército proporcionando información actualizada sobre condiciones del terreno, cambios estacionales y rutas alternativas. El general Martínez la había llamado a su oficina la semana anterior para informarle sobre una nueva responsabilidad. Señorita Ramírez, el Ministerio ha decidido crear el primer departamento de verificación cartográfica con personal local. Usted será la directora fundadora. La noticia la había llenado de orgullo y, al mismo tiempo, de una profunda sensación de responsabilidad. Su nuevo departamento tendría la tarea de crear un sistema nacional de verificación de mapas que involucrará a personas con conocimiento local directo de diferentes regiones. Elena visualizaba una red de colaboradores civiles que trabajarían junto con cartógrafos militares para asegurar que nunca más se cometieran errores que pudieran poner en peligro vidas humanas. Durante sus ratos libres, Elena había comenzado a escribir un manual titulado Cartografía Participativa, integrando conocimiento local con técnicas militares modernas. El documento, que ya tenía más de 200 páginas, estaba siendo revisado por expertos de diferentes países y se convertiría en el primer texto académico sobre el tema escrito por una mujer en América Latina. Una tarde de viernes, mientras revisaba mapas de la región amazónica, Elena recibió una llamada telefónica que la transportó inmediatamente a su pasado. Era su padre, llamando desde el pueblo montañoso donde vivía. Niña, lo dijo con voz emocionada, acaba de llegar aquí un oficial del ejército preguntando por rutas alternativas para llegar a los pueblos del norte.
Mi dijo que venía enviado por el nuevo Departamento de Verificación Cartográfica dirigido por mi hija Elena. No podía creer que mi niña hubiera legado tan lejos. Elena sintió lágrimas en los ojos mientras escuchaba a su padre contar cómo había pasado toda la tarde explicando al oficial los secretos del terreno que él había aprendido durante décadas de trabajo en las montañas. Lo enseñado lo que sé, mija, igual que te enseña ti. Ahora entiendo por qué era tan importante que aprendieras a leer las montañas. Después de colgar el teléfono, Elena se quedó sentada en silencio por varios minutos, reflexionando sobre el camino que había recorrido desde aquel martes de octubre cuando decidió hablar sobre un error en un mapa. Una decisión que había tomado en cuestión de segundos había transformado no solo su propia vida, sino también la manera en que su país abordaba la cartografía militar. Al día siguiente, Elena tendría que presentar el informe final de su departamento al Estado Mayor, proponiendo la expansión del programa de verificación cartográfica a nivel nacional. Sabía que su propuesta sería aprobada, no solo por los resultados exitosos que ya habían logrado, sino porque había demostrado algo fundamental, que el conocimiento no tiene género, clase social o título académico, solo tiene valor cuando se utiliza para proteger vidas y servir al bien común. Esa noche, antes de salir de la oficina, Elena preparó una última taza de café, no para un oficial superior, sino para ella misma. Mientras el aroma familiar llenaba su nueva oficina llena de mapas y responsabilidades, sonrió recordando que todo había comenzado con una simple taza de café y la valencia de una mujer que se atrevió a decir, creo que conozco esa región del mapa. Elena Ramírez había demostrado que a veces las correcciones más importantes vienen de los lugares menos esperados, y que servir café nunca había sido su verdadero propósito, sino simplemente el camino que la llevó a descubrir su verdadera vocación, usar su conocimiento para salvar vidas y cambiar la historia de su país, una corrección cartográfica a la vez.